Quiero invitarle a que con su Biblia me acompañe al libro de Habacuc. Esto es el Antiguo Testamento, el libro del profeta Habacuc, en el capítulo 3, versículo 2. Ahí vamos a estar compartiendo la poderosa, bendita, la inerrante palabra del Señor. Venimos hablando acerca de el avivamiento o los avivamientos. ¿Se acuerda lo que tratamos la semana pasada? Hablamos principalmente de lo que ocurrió en el comienzo de la iglesia primitiva, lo que relata la Biblia ahí en el libro de los Hechos. Hablamos un poco del libro de los Hechos 1, Hechos 2, y gracias al Señor, porque en la semana, el día domingo para ser más específico, un hermano me decía que quiere leer todo el libro de los Hechos. Sabe que es interesante ese libro, como toda la Biblia, pero fíjese en una particularidad que tiene el libro de los Hechos, que tiene muy pocos libros de la Biblia, creo que son solamente 3, que el libro de los Hechos no termina con un amén. No tiene un amén al término, como que el libro de los Hechos continúa. Eso es para la reflexión nada más. Habacuc, capítulo 3, versículo 2, ahí vamos a compartir la palabra del Señor en el nombre de nuestro amado y bendito Señor Jesucristo. Dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Permítame hacer una breve oración. Padre, por tener esta linda bendición de compartir tu palabra, te damos gracias por tener este alimento espiritual, tu palabra que nunca vuelve vacía. Señor, prepara nuestros corazones para recibirla, porque tenemos hambre y sed de ti, Dios. Queremos más de ti. Queremos, Señor, caminar cada día siendo guiados, Señor, por tu voz, con la guía de tu poderoso y bendito Espíritu Santo. En esta hora, Señor, te presentamos nuestras vidas. Queremos, Señor, que esta palabra haga y dé fruto en nuestra vida y que se haga, Señor, carne en cada vida, en cada corazón. Nos disponemos, Espíritu Santo, yo, Señor, como un instrumento para ser usado por ti, en el nombre poderoso de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Gracias, Señor. La semana pasada definimos lo que es avivamiento según el diccionario. Y también vimos qué fue lo que ocurrió cuando se cumple la promesa de nuestro Señor Jesucristo, cuando es derramado el Espíritu Santo. Ahí es lo que se relata en el libro de Hechos 2. Hay varias características que la vimos, más o menos creo que 11 o 10 puntos que son característicos de un avivamiento. Y fíjese que los avivamientos, han ocurrido varios avivamientos, por lo menos deben ser 7, 8 o más avivamientos después de Hechos 2. Hoy quiero compartirles algunos antecedentes de un avivamiento que es el primero que se conoce después de lo que ocurre en el aposento alto, en Hechos 2, y que está por ahí en el año 1727. Así que vamos a hacer un poquito de historia. Usted seguramente esto que vamos a compartir de lo que ocurrió en Europa le va a traer algunos recuerdos de lo que pasó también ahí con la iglesia en los comienzos, con la iglesia primitiva, con la iglesia que recibió cuando comienza la iglesia ahí en Hechos 2. Vamos a hablar del avivamiento de 1727. Fíjese que este avivamiento ocurrió el día miércoles 13 de agosto. Ese año, en la mañana, ninguno de los presentes en la reunión pudo explicar exactamente lo que había ocurrido. La historia dice que fue un culto de Santa Cena donde la gloria de Dios se derramó y la gente no sabía si estaba en el cielo o en la tierra. Fíjese, llegó un momento de una manifestación, ¿se acuerda que lo vimos también en el libro de los Hechos? Una manifestación sobrenatural. En este caso, lo que se dice que la gente no sabía si estaba en el cielo o en la tierra, imagínense. ¿Ve? La experiencia poderosa que se vivió. El joven líder de esa comunidad cristiana, el conde Zinzendorf, es alemán, así que si no lo pronuncio bien, perdónenme. El conde Zinzendorf, años más tarde, escribió, o más bien dicho, describió así lo ocurrido. Mire, ponga atención con lo que dice él. Necesitábamos acercarnos a la mesa del Señor buscando sentir su amor. Es lo que este joven
líder de esa comunidad cristiana, relató. Dice, esa actitud cambió todo. Se fija que había una necesidad. ¿Se acuerda que nosotros también hablamos que en lo que ocurre en el aposento alto, Hechos 2, perdone que sea insistente, pero hay gente que se puede estar integrando en este momento y no sabe bien de qué estamos hablando de los avivamientos. Fíjese que esos 120 que relata el libro de Hechos estaban con una expectativa, ¿se acuerda? Porque Jesús les había dado una promesa que dentro de no muchos días ellos iban a recibir, iban a ser investidos de poder, ¿se acuerda? Esta gente ahí en Europa también tenía una necesidad. Dice, necesitábamos acercarnos a la mesa del Señor, era un culto de Santa Cena, buscando sentir su amor. O sea, la gente no fue a la reunión por ir nada más. La gente no asistió a una reunión porque tenía que ese día disponer un tiempo para ir al culto, para ir al servicio. La gente fue con una expectativa. Dice el conde Zinzendorf que esa actitud, dice él, o dice la historia, esa actitud cambió todo. La congregación de Herrnhut, Alemania, se hallaban descontentos consigo mismos. Fíjese, ellos no estaban satisfechos. Había en sus vidas una insatisfacción, pero era con ellos mismos. Dice la historia, como le digo, la congregación de Herrnhut, algo así, Alemania, se hallaban descontentos consigo mismos. Ninguno se sentía mejor que el otro, sino que se consideraban indignos de participar de la mesa del Señor. Así es como ellos estaban viviendo ese día, ese culto. Fíjese que el conde Zinzendorf tenía 27 años de edad cuando la iglesia tuvo esta experiencia. Dios permitió que viniera sobre nosotros un espíritu del cual ninguno de nosotros había experimentado anteriormente. O sea, una historia que para ellos no tenía comparación con otras. Primera vez, fíjese, Dios permitió que viniera sobre nosotros un espíritu del cual ninguno de nosotros había experimentado anteriormente. No teníamos conocimiento de esta experiencia. El Espíritu Santo tomó control de todo y de todos. ¿Se acuerda usted qué ocurre en el aposento alto? Hay una manifestación, lo dijimos, sobrenatural. Dice que es un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa, pero también hubo un estruendo. Y fuego había sobre las cabezas de ellos. Ahora, si retrocedemos a Hechos 2, la gente que estaba en el aposento alto tampoco había tenido una experiencia como esa antes. Por lo menos que lo relate la Biblia. No, nunca he encontrado yo un pasaje. Recién ocurre ahí esa experiencia sobrenatural. ¿Quién ocupa el protagonismo en esta historia de este avivamiento de 1727? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Dice que tomó control de todo y de todos. Y ponga atención con esta otra característica. Dice, la oración fue lo que marcó esta experiencia. ¿Qué estaban haciendo los 120 en el aposento alto? Estaban unánimes, juntos, esperando con expectativas la promesa que sería enviada por el Padre, porque Jesús ya lo había anticipado, que enviaría el Consolador, el Espíritu Santo. Dijo, y me seréis testigos. ¿Ve? Sigamos. Eso fue lo que ocurrió en esa jornada de, como decíamos, según la fecha, de día miércoles 13 de agosto. ¿Pero qué ocurrió antes? ¿Qué ocurrió antes de eso? ¿Cómo llegaron ellos a tener esa experiencia sobrenatural? Ponga atención. Anteriormente a esto, la iglesia enfrentaba diversos problemas, donde el llamado fue a enfocarse en lo que los unió o en lo que los unía y no en las diferencias. Fíjese que el 12 de mayo de 1727 firman un documento donde expresan el deseo de dedicar sus vidas al servicio del Señor Jesucristo. Alguien tomó la iniciativa. Alguien dijo, señores, ¿saben qué? Estamos muy divididos, estamos enfrentando muchos problemas, estamos concentrados en el bautismo, que si el bautismo por inmersión, por aspersión, estamos concentrados en temas doctrinales. ¿Por qué mejor no buscamos los puntos en común y nos unimos? Trabajamos juntos y dijeron, ¿saben qué? Lo vamos a hacer. Estoy poniendo un ejemplo para que me vaya siguiendo. Lo vamos a hacer.
Vamos a trabajar juntos. Y fíjese que el 12 de mayo, como decíamos, de 1727, firman un documento donde expresan el deseo de dedicar sus vidas al servicio del Señor Jesucristo. ¿Se ponen de acuerdo? Si los 120 en el aposento alto no eran personas todas iguales unas con otras, eran personas seguramente distintas. Ninguno incluso de los que estamos aquí somos iguales el uno del otro, somos distintos. Pero podemos nosotros ponernos de acuerdo para pedir al Señor la misma cosa. Podemos nosotros estar unánimes, en un ánimo, porque somos diferentes, somos distintos. ¿Ve? Y qué importante es la decisión que ellos toman ese día, 12 de mayo. Fíjese que el avivamiento, el despertar se produjo en agosto, pero ya se venía trabajando de antes. El 12 de mayo de 1727 firman un documento donde expresan el deseo de dedicar sus vidas al servicio del Señor Jesucristo. Sigamos. El 12 de julio de 1727 decidieron realizar reuniones frecuentes para orar y cantar himnos. ¿Se da cuenta? Que una vez que se ponen de acuerdo, una vez que dejan de lado las diferencias y ven los puntos en común, ellos comienzan a orar, ellos comienzan a tener cultos o reuniones de alabanza. El 5 de agosto, el conde Zinzendorf, junto a 12 o 14 personas más, pasó toda la noche orando. Gloria al Señor. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos pasado alguna vez toda una noche orando? No me conteste. Pero este joven líder de 27 años tomó la decisión, mire, toma el liderazgo, Dios lo usa. ¿Se da cuenta que Dios usa a personas como usted y como yo? ¿Se da cuenta? Para tomar una iniciativa, para ser la voz de Dios, para ser instrumento de bendición, para ser instrumento de unidad. No se quedan solamente en el acuerdo, comienzan a hacer cosas en particular, comienzan a orar, comienzan a tener cultos de alabanza. Y como decíamos, el 5 de agosto, el conde Zinzendorf, junto a 12 o 14 personas más, pasó toda la noche orando. ¿Qué pasó en esa noche? Dice la historia que a eso de la medianoche sintieron una gran emoción entre comillas, algo pasa a la medianoche. Dice, y siguieron orando hasta el amanecer. ¿Se acuerda usted, y lo decíamos también, que hay varios episodios, varios eventos que relata la Biblia donde los discípulos estaban orando o estaban alabando y pasaron cosas sobrenaturales? ¿Se acuerda usted el episodio que ocurre con Pablo y Silas cuando están presos? ¿Se acuerda? Donde después el que estaba a cargo de los presos se quería matar. Cuando ellos le predican al carcelero y le dicen, crees tú y serás salvo tú y tu casa, ¿se acuerda? Ellos estaban cantando. Eso habla del poder de la alabanza. ¿Qué estaban haciendo los discípulos cuando estaba Pedro preso, se acuerda? Y va un ángel, saca a Pedro, nadie ve, salvo Pedro, al ángel, sale Pedro por la puerta, ¿no es cierto? Seguramente, y llega, golpea la puerta y va a Rode a ver quién es y no le abre la puerta. Se va a decirle a los demás que parece que afuera está Pedro, pero ellos estaban orando por la liberación de Pedro. Episodios donde ocurrían cosas sobrenaturales. La pregunta es, ¿qué pasa con nuestra oración? O le hago otra pregunta. ¿Para todos nosotros les gustaría que ocurrieran cosas sobrenaturales con su oración? Gloria al Señor. ¿A ellos les ocurrió? ¿A ellos les pasó? Pero fíjese que en estas historias de avivamientos, esta es una que vamos a ver nada más hoy, fíjese que a mí me llama la atención que tuvieron que pagar un precio. Que no fue así automático que dijeron, bueno, juntémonos en el templo a orar y no sé, una horita y pidámosle al Señor un avivamiento. No fue eso. Pasaron gente toda una noche orando. Ocurrían cosas también, como yo le decía adelante, de ponerse de acuerdo con las demás denominaciones para pedir, para trabajar, para de alguna forma u otra tirar todo para el mismo lado. Es que la unidad, ¿sabe qué? La unidad trae bendición. Si eso lo podemos llevar al gobierno de los propios hogares. Donde hay un matrimonio, donde hay una familia que tira para el mismo lado, son las cosas más fáciles, ¿o no?
Pero cuando hay división en el hogar es todo más difícil. Cuando no hay comprensión en el matrimonio es todo más difícil, ¿o no? Ocurre algo similar con la iglesia. ¿Ve? Algo ocurrió en esa oración. A la medianoche dice que sintieron una gran emoción. El domingo 10 de agosto, el pastor Rode, mientras dirigía el culto, fue inundado por el poder de Dios y se postró cara al suelo delante de la congregación. Fíjese una vez más, es el Espíritu Santo tomando el protagonismo en la historia. El pastor está dando la reunión, dirigiendo el culto. Dice la historia que fue inundado por el poder de Dios, el Espíritu Santo, y se postró cara al suelo delante de la congregación. Yo le pregunto, ¿pero qué estaba haciendo un grupo de personas antes de esto? Estaban en la casa mirando el TV cable, mirando la novela mexicana. Estaban revisando el Facebook, estamos hablando del 1727, todavía no existía nada de eso. Estaban ahí viendo los cactus, regando los cactus. Estaban orando, estaban pidiendo al Señor. Acuérdese que ellos venían en un estado de insatisfacción espiritual. ¿Cuántos de los que están aquí se sienten satisfechos espiritualmente con lo que viven? ¿Hay alguien aquí que puede decir, sabe qué? Yo estoy lleno. Yo no necesito más del Señor. ¿Sabe? Y me gusta lo que un día hablaba con una persona de la congregación, porque me decía, ¿sabe qué? Yo necesito una experiencia especial con el Señor. ¿Cuántos de los que están aquí de verdad lo anhelan o lo anhelamos? Una experiencia que marque nuestras vidas, una experiencia que nos saque de la comodidad y que nos lleve a vivir una plenitud en un nivel espiritual superior. Fíjese que esto es lo que indica la historia. Hay gente que lo vivió. Sigamos. El pastor fue quebrantado. El pastor que estaba dirigiendo la reunión tuvo que postrarse delante del Señor porque llegó el poder del Espíritu Santo, oiga, y lo inundó. ¿Saben lo que a mí me pasa con esta historia? ¿Sabe? Como que se despierta mi apetito espiritual. No me queda indiferente en estos días. He estado leyendo historias y más adelante quiero traer la historia de otro avivamiento. Cómo fue transversal en la sociedad lo que ocurrió en Gales. Hoy día estamos viendo esto, que es el primer avivamiento que se conoce luego del libro de Hechos 2. Pero parte por gente que tiene hambre. Parte por gente que tiene necesidad y que no se queda en su casa diciendo, bueno, si Dios nos quiere dar un nuevo avivamiento, que lo haga. Si es Dios. Es gente que va por más, es gente que sale de la comodidad, es gente que sale del estacionamiento de vivir una vida religiosa y que se conforma con venir a un culto de 2 horas, 2 horas y media y es participar en algunas cosas, dar los diezmos, dar una ofrenda, dar las primicias. Es gente que quiere más de Dios. ¿Sabe? Es que algo debe ocurrirle a la iglesia, que somos usted y yo, cuando leemos las palabras del Señor Jesucristo en Juan 14:12, que dice que los que creen en Él, las obras que Él hizo harán también y aún mayores. Y si nos sumergimos en la historia de los evangelios que relatan los hechos milagrosos que Jesús hizo, yo no sé quién de nosotros puede decir, ¿sabe qué? Yo he hecho todas esas cosas. Yo resucité muertos, yo sané a un cojo, yo sané a un ciego. ¿Hay alguien que ha vivido esa historia? Y sin embargo, la Biblia dice, y es la suya y la mía, Jesús hablando, diciendo que las obras que Él hizo haríamos también y aún mayores. ¿Cuál es el requisito para que eso se haga una realidad? ¿Se ha preguntado usted? Lo dice Jesús ahí, Juan 14:12. Que los que creen en Él, ¿ve? Que los que creen en Él. Pero ¿cuántos son quienes hoy día tenemos una sed por más de Dios? Ahora, llevémoslos a otra esfera. ¿Qué es lo que mueve nuestras vidas? Porque alguien puede decir, ¿sabe qué? Yo sería contento si el Señor me da un auto. O yo sería contento si el Señor me da ese LCD que veía ahí en Musimundo de 60 pulgadas, porque ahí podría ver mejor las prédicas del Salero. Y ver al hermano Esteban. Y aprovecharía también de ver los partidos de la selección. ¿Ah?
¿Qué es lo que nos mueve? Tiene que ver con la motivación. Porque a la sociedad, fíjese, en esta sociedad en la que estamos, la sociedad consumista no está buscando más de Dios. Si sus compañeros no son convertidos, no le van a decir, sabes que anhelo más de Dios, tengo un hambre, una sed, háblame de la palabra, quiero más de Dios. Si no son convertidos, no le van a decir eso. Le van a decir, wow, quiero que me suban el sueldo, quiero cambiarme de casa, quiero una casa más grande. La sociedad va tras eso. Pero hay un grupo, hay un remanente, hay una iglesia que el Señor en este tiempo está despertando de gente que tiene hambre y sed de Dios, que no se conforma con lo que ha vivido porque sabe que Dios puede hacer algo más grande. Gloria a Dios. Yo creo que en este tiempo Dios está comenzando a producir un nuevo despertar espiritual. Pero no va a ser gratis. No quiero decir que lo vamos a pagar con plata. Entiéndanme lo que quiero decir, por favor, porque alguien que se puede escandalizar. Vamos a tener que pagar el precio. Tendremos que orar más. Tendremos que levantarlo en la madrugada. Tendremos que levantar vallado, protección sobre nuestras familias. Porque fíjese que precisamente es la familia una de las cosas que hoy día el enemigo está atacando. ¿Y qué pasa con la iglesia? A veces la iglesia nosotros nos arrinconamos y empezamos nada más a resistir los ataques del diablo ahí arrinconados, en vez de ponernos de pie y tomar la autoridad, ir a pelear y decirle al diablo, diablo, te reprendo en el nombre de Jesús, esta familia tiene un Señor y se llama Jesucristo, no tienes autoridad en este hogar. Gente que va por más, gente que lucha, gente que defiende su familia. Gloria al Señor. Gente que tiene hambre, gente que tiene necesidad. Yo me alegro, en esta semana estaba hablando con un joven de la congregación y me decía que tenía esa sed. Yo quiero más, me decía. Yo quiero más. Yo quiero más. Y gracias al Señor por lo que va a ocurrir en los próximos días, donde el Señor nos va a permitir volver a estar en un barrio donde esta obra comenzó. Gracias al Señor. Porque vamos a volver, pero vamos a volver distintos. Vamos a volver y vamos a tomar autoridad. Vamos a volver con hambre y sed de que Dios obre, de que la gente venga, de que ocurran milagros, de que la gente sea saciada en ese lugar. La gente hoy día en este mundo necesita a Dios. La única respuesta para esta sociedad se llama Jesucristo. ¿Ve? Pero algo tiene que pasarnos. Algo tenemos que hacer nosotros. Tenemos que pagar el precio, como se dice, como lo hicieron ellos. Sigamos. Miren lo que pasaba con la congregación. La congregación, como un solo hombre, se postró también. Estamos hablando de que el pastor de la congregación en un momento fue inundado por el poder de Dios, inundado por el poder del Espíritu Santo, se postró delante del Señor, se humilló, se quebrantó y la iglesia no se quedó mirando como están algunos de ustedes de brazos cruzados. Fue tal el impacto del poder de Dios que la iglesia hizo lo mismo, se postró, se postró. Es que sabe, esa es la posición delante de Dios. ¿Quién puede estar de pie delante del Señor? Gloria al Señor. Por eso dice la Biblia que un día, es profético, delante de Jesucristo se doblará la rodilla de todos. Y toda lengua, dice la Biblia, confesará que Jesucristo es el Señor. Amén. Gloria a Dios. Fíjese, la congregación como un solo hombre se postró también. El culto duró todo el día. Gloria a Dios. Es que sabe, cuando llega la presencia del Señor, cuando la presencia del Señor inunda un lugar, algo sobrenatural ocurre. La gente no quiere irse. La gente quiere más. Me impacta lo que pasó con la congregación. ¿Sabe que esto que ocurre con la congregación habla de una sintonía, habla de un espíritu? Todos estaban viviendo lo mismo. Porque a veces en las iglesias esperamos que el predicador haga todo, que el predicador nos sorprenda y la gente a veces llega a su casa. ¿Cómo estuvo la reunión? No, ahí nomás. Por misericordia del Señor, lo que estamos aquí adelante de un púlpito, no hacemos todo el trabajo. Hacemos una parte importante, pero no hacemos todo. Porque usted está viviendo su propio culto ahí. Usted está alabando al Señor ahí. Usted está entregando su ofrenda de adoración ahí. Y yo también estoy entregando mi ofrenda al Señor. La congregación, como un solo hombre, se postraron también. El culto duró todo el día, orando, cantando, llorando. La reunión terminó pasada la medianoche. La gente no quería irse. Y yo, creo que si aquí ocurriera lo mismo, pasaría exactamente igual. No importa que se vaya al colectivo si a las 6:30 de la mañana pasa otro.
Pero sigamos gozándonos, sigamos la fiesta. Hermano, póngase otra canción, alabemos al Señor. Gloria a Dios. Qué lindo, ¿ah? El día miércoles 13 de agosto, todos recibieron el bautismo en el Espíritu Santo. Imagínense. Pero comenzó de antes. Hubo gente que estaba orando. Hubo gente que se estaba preparando. Hubo gente que tenía sed de Dios. Todos recibieron al Espíritu Santo, la promesa. Después de esto, muchos decidieron separar un tiempo para la oración. El 26 de agosto, 24 varones y 24 mujeres se comprometieron a seguir orando. No dijeron, ya lo conseguimos. No, sigamos orando, sigamos intercediendo, clamemos al Señor, sigamos buscando más de Dios. Dice, cada pareja tenía una hora para la oración. ¿Y sabe qué? Se oraba día y noche. ¿Y sabe qué? Le digo algo más, la gente era responsable. La gente iba. Porque era prioritario estar. Había que estar. Había necesidad de más de Dios. Había que interceder. Fíjense. El 27 de agosto se adoptó este trabajo de oración. Otras personas se sumaron. Al final del día, 77 personas anotadas para la oración las 24 horas al día. ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Qué pasaría si nosotros hiciéramos lo mismo? ¿Qué pasaría si nosotros nos comprometiéramos y dijéramos, ¿saben qué? Vamos una semana a orar las 24 horas. ¿Sabe? Y estando orando, yo le comentaba en la semana a una persona, le decía, ¿sabe qué? Siento de que en este lugar tiene que haber un lugar especial de oración. Y que el culto no comience cuando ya se le da inicio, sino que el culto comience antes, con gente que está orando, con gente que está intercediendo, para que el Señor se manifieste de una forma especial en las vidas, porque no todos llegamos igual a un culto. Hay gente que a veces llega agobiada, hay gente que a veces llega cansada, hay gente que a veces llega a un culto, ¿sabe qué? Casi a despedirse de Dios. Y no porque muera, sino que llega, ya estoy cansado, cansada de lo que estoy viviendo, este va a ser mi último culto. Ahora los hermanos no me van a ver más. Pasa. Muchos en el culto, quizás, ¿le ha pasado? Han sido tocados, han sido renovados, estaban decididos a no seguir más, pero en ese culto, el Señor en su misericordia, en su poder obró, y ese día nos fuimos aliviados a casa. Ese día, ¿sabe qué? Ese problema que veíamos como terminal, lo vimos más ligero, más liviano. No lo veíamos con la misma intensidad. Descansamos en el Señor y nos dimos cuenta que ese problema que era tan grande no era de la magnitud como creíamos. ¿Qué pasaría si la iglesia toma esa decisión? Entonces, gracias al Señor por la gente se sintoniza, porque la gente se sintoniza, y en este lugar, en esta propiedad donde estamos, se destinó un lugar que se le puso altar de oración. Altar de oración. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia necesita más oración. Y pusimos como versículo lema Salmos capítulo 91, versículo 15, donde dice, me invocará y yo le responderé. ¿Usted cree en la palabra? Dios dice que lo vamos a llamar, que lo vamos a buscar y Él nos va a responder. ¿Qué pasaría si ahora que se aproximan estos eventos evangelísticos decidimos orar toda una noche, así como lo hicieron ellos? ¿Usted cree que algo especial podría ocurrir en los lugares? ¿Usted cree que el Señor actuaría y esa gente que hoy día está prisionera bajo las garras del diablo serían liberadas? ¿Sabía usted que hay gente, lo vimos aquí hace algunos días, que tiene un hambre, una sed de Dios? Había acá una persona, hay gente que me puede dar fe, estábamos trabajando, estábamos, pero por lo menos yo estaba mirando, estábamos acá trabajando y viene una persona, estábamos con la música y sabe que la alabanza que se escuchaba, que salía por los parlantes, que estaba como música ambiental, llega un momento y la persona que estaba aquí se quebrantó. ¿Es así o no? Se quebrantó. Lloraba, decía, oh, esa música
esa música, y empezó a decir, es que yo también antes hacía lo que ustedes hacen, yo también antes trabajaba para la iglesia, pero ahora me cuesta tanto volver. Hay gente que se ha demorado meses, quizás años, en volver a tomar la decisión de regresar a Cristo. ¿Usted cree que si hay una iglesia que comienza a orar, esa gente podría ser libertada? ¿Ve? Hay que orar, hay que buscar, hay que tener necesidad de que Dios haga algo. Porque esa necesidad, esa insatisfacción, para decirlo mejor, esa expectativa va a producir que la mano de Dios comience a actuar a favor de la iglesia. Se fueron ministrados. Oramos por ellos. Y yo creo que el Señor los va a traer. Pero hay que orar. Hay que orar. Recuerde usted, estamos librando una lucha espiritual. No es un juego este. Por lo menos yo no estoy jugando a ser el evangélico. Espero que usted tampoco. Es una lucha espiritual que se pelea con armas, con una armadura espiritual. Gloria al Señor. Ellos comenzaron a orar las 24 horas al día. La gente cumplía con responsabilidad y cuidado la oración. O sea, la oración no era un accesorio. Sigamos. Mire esto. Mire, los niños siguieron el ejemplo de los mayores en la oración. Fíjese, ellos vieron lo que estaban haciendo los mayores, que estaban orando las 24 horas, no paraban de orar, en parejas iban y oraban cada una hora, cambiaban de pareja, iban orando. Los niños vieron eso y quisieron hacer lo mismo. Esto especialmente para los padres que dicen, no, que mi hijo se quede en la casa porque es desordenado en el templo, tráigalo acá porque algo se va a llevar de la reunión. Una palabra de Dios se va a llevar si la palabra es viva. Entiendo que porque hay tan poco amenes. Pero la palabra es viva. Tráigalos acá para que se formen. Si sus hijos hoy día no están aquí, yo le pregunto, madre, padre, ¿por qué van a tener que estar mañana? Si hoy día no están, ¿por qué este lugar va a ser atractivo mañana? Gloria al Señor. Los niños siguieron el ejemplo de los mayores y se organizaron para orar también. ¿Qué le parece? ¿Se acuerda usted lo que ocurrió esa vez que Jesús estaba ministrando seguramente a personas adultas y vienen unos padres, unas madres, unas nodrizas, no sé, los responsables de los niños y les traen a los niños para que Jesús los toque? ¿Se acuerda qué pasó? Los discípulos en esa actitud de sobreprotección, ¿no es cierto? Porque vieron que Jesús está ocupado, tiene muchos asuntos, así que madres, padres, llévense los niños porque el maestro está ocupado. ¿Se acuerda de ese pasaje? ¿Se acuerda de lo que dice la Biblia? La Biblia dice que Jesús se indignó. Se indignó. Los discípulos tratando quizás de hacerla bien. Oye, niños, ya, llévense los niños porque está ocupado el maestro, está orando aquí. ¿No? Está hablando del evangelio. ¿Qué van a recibir o qué podrían recibir los niños del maestro? A lo mejor fue, quizás, no lo sé, lo que se preguntaron los discípulos. Pero Jesús se indignó y le dice, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis porque de los tales es el reino de los cielos. Por eso insisto, padres, que sus hijos tienen que estar acá. Si sus hijos están en una edad donde no son mayores de edad, están bajo su techo, están bajo la autoridad suya, este es el lugar donde tienen que estar. Si usted quiere que sus hijos se formen al alero de la palabra del Señor, la formación parte en la casa primero y sigue acá en el templo. Este es el lugar donde tienen que estar. Le podrán patalear, podrán tener berrinche, podrá estar buena la serie de televisión, podrá estar bueno la play, pero mejor es estar en la casa del Señor. El salmista, ¿se acuerda de lo que dijo? Mejor es estar un día en tus atrios. Algo así, estoy parafraseando. Gloria al Señor. ¿Qué le parece? Es que los niños vieron el ejemplo de los mayores y se impactaron de tal forma que quisieron hacer lo mismo. ¿Se da cuenta? ¿Se ha fijado usted? Aquí hay varias madres, varios padres, que los niños actúan también por imitación. Porque el Señor tiene algo también para los niños. Fíjese que la oración de los niños impactó a la comunidad. La oración de los niños impactó a la comunidad. Y yo les dije ya que la próxima semana, si así Dios lo permite, les voy a hablar del avivamiento en Gales, donde ese avivamiento en Gales, los jóvenes y los niños fueron protagonistas de ese
avivamiento, los niños predicaban en la calle. Imagínense. Y usted insiste en dejar a los niños en la casa. Usted insiste que sus niños no vengan. ¿Qué pasa si acá, en una reunión como esta, el Señor también produce un nuevo avivamiento? ¿Qué mejor que sus hijos estén? Si usted no tiene expectativa, claro, no lo trae. No, si trae una reunión más, claro, para usted va a ser una reunión más. Pero si tenemos expectativa, algo el Señor va a hacer. Gloria a Dios. La oración de los niños impactó a la comunidad. Quienes los oían se conmovían por su entrega y pasión. Por eso yo no subestimo a los niños. Por eso me alegra que estén los niños acá. ¿Sabe? El culto de oración que comenzó en el año 1727 duró por 100 años en forma continua. 100 años después se siguió orando las 24 horas. Se le conoció como la hora de intercesión. Gloria a Dios. Pero ¿sabe qué otra cosa? Fue oración y acción. Más de 100 misioneros fueron enviados a distintas naciones en los siguientes 25 años. ¿Se acuerda usted lo que Jesús dijo? Que ellos iban a recibir poder. ¿Para qué? Dijo, me seréis testigos. Un avivamiento lo que produce es un despertar también para la evangelización o la reevangelización. Este avivamiento cumplió también aquello porque envió a más de 100 misioneros a predicar a distintas partes, a distintos puntos del mundo. ¿Sabe que uno de esos misioneros fue usado para predicarle a John Wesley? Usted dice, bueno, ¿y quién es John Wesley? John Wesley es el padre de lo que se conoce en el mundo como el metodismo o la iglesia metodista. Fíjese, ¿ve? Qué tremendo lo que ocurrió. Terminemos, vamos a cerrar esta exposición bíblica, porque hablamos de Habacuc. ¿Sabía usted que los tiempos de Habacuc se parecen mucho a nuestros tiempos? ¿Sabía usted que Habacuc, este profeta que desarrolló su ministerio desde el año 612 hasta el año 588 antes de Jesús, que era contemporáneo de Jeremías y de Ezequiel, este profeta se atrevió, digámoslo así, como quien dice, a confrontar al Señor? Se atrevió a hacerles preguntas al Señor que quizás muchas veces nosotros hemos tenido ahí de preguntarle, Señor, ¿pero qué pasa? O como dicen algunos, ¿pero por qué hay tanta maldad si Dios es bueno? ¿Por qué hay tanta gente mala en el mundo? ¿Ha escuchado usted eso? ¿O por qué muere tanta gente inocente? Si usted revisa el libro de Habacuc en el capítulo 1, vamos a encontrar las preguntas que le hace Habacuc a Dios. No se la está haciendo a un gobernante, se la está haciendo a Dios. Habacuc capítulo 1, versículo 2. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Fíjese lo que está viendo el profeta. Un escenario similar a este. Fíjese también cómo está la violencia en medio de nuestra sociedad, ¿o no? Hoy día por cualquier cosa se quita la vida a alguien. Hoy día la gente no puede andar tranquila casi en ningún lugar. La gente, Jesús lo dijo, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Sigue diciendo, versículo 3, estoy leyendo en Habacuc capítulo 1. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? ¿Ve? Destrucción y violencia están delante de mí, pleito y contienda se levantan. Pregunta que hace el profeta, versículo 4. Por lo cual la ley es debilitada. Es lo mismo que pasa hoy día. Mire lo que dice. Y el juicio no sale según la verdad. ¿Cuánta gente en nuestra sociedad paga un juicio? ¿A cuánta gente hoy día le da confianza los sistemas judiciales de los países? ¿Acaso a veces no se dice que la justicia es para el que más tiene? ¿Lo ha escuchado usted? Y a veces pasa a vista y paciencia de todos nosotros que la gente que tiene más paga la justicia, por decirlo así. Lo hemos visto. Ladrones de cuello y corbata.
que no robaron, qué sé yo, en un negocio, en una despensa, sino que robaron millones y millones de pesos, que se hizo un juicio, qué sé yo, ¿y cuál es el destino? No es la cárcel. Quedan absueltos o cosas así. ¿Y cuánta gente que a lo mejor sus delitos, no estoy defendiendo el delito, quiero que me comprenda, pero cuánta gente que a lo mejor lo que hizo fue mucho menos que eso y pasa muchos días de su vida presos? ¿Ve? Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida, mire, la justicia. Acá en Argentina hay casos simbólicos. ¿Qué me dice del juez que mataron ya hace algún tiempo? Todavía no se esclarece. Hay hipótesis, tesis. ¿Qué me dice de las dictaduras? ¿Qué me dice de gente que comprobadamente lideró movimientos que le costó la vida a cientos, a miles de personas y que murieron y nunca se hizo justicia? Me gusta la expresión del profeta. Dice, por eso sale torcida la justicia. Entonces, en la sociedad de Habacuc parecía que predominaban más los malos. Parecía que el mal estaba cada vez ganando más terreno. Por eso que el profeta le hace estas preguntas al Señor. ¿No le ha llamado a usted a veces también la atención? O alguien, algún compañero de trabajo, compañero de facultad, no sé, o vecino le ha dicho, pero vecino, ¿y qué me dice? ¿Y dónde está Dios en todas estas cosas? ¿Ve? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Fíjese que esta sociedad en la que nosotros estamos, ya comienzo a terminar, tiene los signos de la generación de Noé. Si usted revisa en Génesis 6, ¿qué pasaba con la gente en ese tiempo? Porque el Señor determina enviar el diluvio. La tierra está llena de violencia. ¿Se fija? Tiene los signos de la generación de Noé. Jesús lo dijo, así como en los días de Noé, así como en los días de Lot. ¿Se acuerda? Fíjese que hoy día la violencia llega a tal extremo, a niveles insospechados y que no se pueden explicar. Inexplicables. ¿Sabe por qué? Porque la gente a veces destruye cuando está celebrando un triunfo deportivo. Oiga, están celebrando un triunfo. Ganaron. Pero, ¿sabe? Destruyen por destruir. Hacen daño por hacer daño. En estos días, esta misma sociedad, acá donde nosotros estamos, fue conmovida producto de una mujer, una chica, sea donde sea que haya andado, que fue violada por una persona. Ella fue a pedir ayuda, usted la historia se la sabe. Fue a pedir ayuda, llega a un vehículo y un hombre, entiendo, vestido de policía porque venía de una fiesta de disfraces. ¿Sabe lo que hizo esa persona? Volvió a abusar de esa chica de este lugar. Usted puede decir, ¿en qué mente cabe eso? No lo sabemos. Ni hablar de lo que ocurrió solamente hace algunos días en la capital, en Mendoza, donde un hombre da muerte a 3 mujeres y deja heridos a sus hijos. Y sabe, la frialdad con la que hizo esto, deja el gas abierto y una vela encendida para que eso después explotará. ¿En qué mente cabe eso? Signos de una sociedad que se olvida de Dios, de una sociedad violenta, pero nada de sorpresa es para el Señor, porque Jesús lo anunció hace cientos de años, que estas cosas iban a ocurrir, que habría en esta generación signos de la generación de Noé y signos de la generación de Lot, la maldad por todo lugar. Oiga, la gente que puede abusar, aprovecharse del otro, se aprovecha. Hay una frialdad en la sociedad que seguramente a los más antiguos, a los más ancianos les remece, les llama la atención. Pues dice, ¿cómo tanta maldad? Que incluso hoy día la gente tiene que reforzar las medidas de seguridad en sus hogares y ya los hogares parecen casi, en algunos casos, verdaderas cárceles. Cada día más medidas de seguridad, alarma y eso, y aún así hay casos donde los antisociales, donde la gente desadaptada igual ingresa a los hogares.
Esa es la sociedad que estamos viviendo. Parecida a la sociedad de Habacuc. Pero en ese escenario desolador, por decirlo así, en ese escenario entristecedor, es que también tenemos en el capítulo 2 de Habacuc la respuesta de Dios para el profeta, donde dentro de otras cosas le dice que escriba la visión, porque pareciera que Dios no estuviera haciendo nada, pero va a haber un momento donde el bien va a triunfar sobre el mal. Quiero decirle que Dios no está preocupado, quiero decirle que Dios no está en su trono con la cabeza tomada a dos manos viendo cómo la sociedad se corrompe. Dios sabe la historia de lo que va a ocurrir mañana, porque acuérdense que Dios habita en la eternidad y estas cosas estaban escritas que iban a ocurrir. Pero en este escenario que está viviendo la sociedad, que está viviendo Habacuc dice ahí en el capítulo 3, en el versículo 2, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Y le dice, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Esa debe ser también nuestra oración, aún en un escenario que quizás parezca desolador, aún en un escenario donde la gente cada vez más se olvide de Dios. Nuestra oración tiene que ser, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, aviva tu obra en mi familia, aviva tu obra en mi comunidad, aviva tu obra, avívame. En otras palabras, en medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Permítame leer este versículo de la Nueva Traducción Viviente. He oído todo acerca de ti, Señor. Estoy maravillado por tus hechos asombrosos. En este momento de profunda necesidad, ayúdanos otra vez como lo hiciste en el pasado. ¿Ve? El profeta sabía que Dios había actuado, había hecho algo especial a favor de los suyos, a favor de su pueblo en el pasado. Y él comienza a clamar, le dice al Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Está viendo una realidad frente a sus ojos, pero le está pidiendo al Señor que avive su obra. Esa tiene que ser la oración de la iglesia. Gracias al Señor por lo que el Señor hizo ayer. Gracias al Señor por lo que ocurrió en el aposento alto. Gracias al Señor por lo que ocurrió en el 1727 y en todos los demás avivamientos que se han venido generando a través de la historia. Pero yo creo que el Señor lo puede hacer de nuevo. Yo creo que el Señor lo puede hacer otra vez. Yo creo que es el Señor el que está moviendo en nosotros esta necesidad de comenzar a movernos para decirle al Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Gloria al Señor.